Queridos amigos y amigas, sed bienvenidos, bienvenidas a este espacio en formato podcast de reflexión ética en torno a los cuadernos de ética en clave cotidiana de Funderética, Fundación Europea para el Estudio y Reflexión Ética. Os acompaña y ha realizado este podcast para vosotros y vosotras César García Rincón de Castro, colaborador de Funderética en actividades y proyectos formativos, sociales y culturales. Uno de los objetivos de Funderética consiste en la promoción y difusión de la ética en nuestra sociedad. De ahí que hayamos considerado como una actividad a priorizar la realización de algunas publicaciones sobre temas relativos a los diversos ámbitos de la ética. El objetivo de la colección Cuadernos de Ética en Clave Cotidiana, dirigida por Enrique Lluch Frechina, es divulgar un pensamiento ético de inspiración cristiana sobre temas de actualidad o de interés general. Se pretende con ello dar argumentos y aportar ideas al pensamiento ético de nuestra sociedad, partiendo desde la teología moral y el humanismo. Esta colección es posible gracias a la financiación y patrocinio del Centro Residencial para Personas Mayores Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, de Santa Fe, Granada. Desde aquí les mostramos nuestro agradecimiento. En este podcast hablaremos de los cuidados paliativos, que corresponde con el cuaderno número 17 de la colección. Lo que pretende el autor de este cuaderno es que quien elija leerlo pueda despejar sus dudas sobre los cuidados paliativos. No se trata de un manual de cuidados paliativos, sino de compartir reflexiones sobre el final de la vida desde su larga experiencia profesional. Una de las reflexiones con pinceladas éticas que encontrarán es que estos cuidados no tienen como objetivo alargar la existencia de las personas gravemente enfermas en fase terminal, sino la de contribuir a dar confort y significado a sus vidas hasta la llegada de la muerte provocada por la propia enfermedad. Los profesionales de cuidados paliativos, nos dice su autor, a quien ahora conoceremos, procuramos ver simultáneamente a la persona que está enferma para seguir a su lado, respetándola y cuidándola, y a la vez ver su biología irremediablemente dañada para abstenerse de acciones que no le van a reportar ningún beneficio. Esto hace necesario que quienes hemos de atender al enfermo y a su familia tengamos como herramienta básica, además de nuestras herramientas clínicas y de comunicación, la ética médica, que tendrá como base la compasión, la competencia del profesional y la autonomía del enfermo. ¿Quién es el autor de este cuaderno? Vamos a conocerle brevemente antes de escuchar su entrevista. Jacinto Bátiz Cantera. Es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, especialista universitario en cuidados paliativos por la Universidad de Deusto, máster en cuidados paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en ética médica y deontología. Fue jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, Vizcaya, desde 1993 hasta 2017. Actualmente es director del Instituto para Cuidar Mejor del mismo hospital. Preside la sección de cuidados paliativos de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Es miembro del Observatorio Atención Médica al Final de la Vida de la Organización Médica Colegial de España, OMC. Es el responsable del Grupo de Trabajo de Bioética de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, SEMG. Tras haber presentado al autor del cuaderno, así como haber ofrecido un breve marco comprensivo del mismo, vamos ya a disfrutar de la entrevista a Jacinto como aperitivo de una lectura posterior en profundidad, para ir haciendo un poco de hambre intelectual y de conocimiento ético aplicado. Jacinto, ¿cuidados paliativos o eutanasia? Los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. No tienen como objetivo su muerte,
sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, pero eso sí, evitando su sufrimiento. La eutanasia, en cambio, es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Yo apuesto por los cuidados paliativos. Como profesional paliativista de larga experiencia, estoy convencido que el alivio del sufrimiento al final de la vida se puede conseguir con unos cuidados paliativos de calidad. Cuando reciben estos cuidados los enfermos, raramente solicitan la eutanasia. Aunque desear morir bien es una legítima aspiración de los seres humanos, y este deseo nos obliga a los profesionales de la salud a ayudar a nuestros enfermos a que mueran bien, sin sufrimiento alguno, con un control adecuado y enérgico de los síntomas, aunque con los tratamientos para dicho control se pudiera adelantar la muerte. Podemos ayudar a morir bien con la adecuación de aquellos tratamientos que ya no son útiles y que les harían sufrir más que la propia enfermedad. Y si fuera necesario, porque aún no hemos conseguido aliviar su sufrimiento, podemos ayudarles a morir bien recurriendo a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena. Aunque de todo ello se pudiera derivar un adelantamiento no buscado de la muerte, ninguna de estas actuaciones que he citado serían prácticas eutanásicas si lo que buscan es eliminar el sufrimiento de las personas sin tener que eliminar a quienes sufren. Podemos considerar buena práctica médica si la orientamos a conseguir unos objetivos adecuados, basados en la promoción de la dignidad y la calidad de vida de la persona enferma, de acuerdo, por supuesto, con sus valores y preferencias. Los medios para ello comprenden la atención integral al paciente y a sus familiares, el control adecuado de sus síntomas molestos que le provocan sufrimiento, el soporte emocional, el soporte social y espiritual según sus creencias y una información adecuada para que pueda ejercer su autonomía en la toma de decisiones en el tramo final de su vida. Todos estos principios que he explicado constituyen la esencia de los cuidados paliativos. En la actualidad, Jacinto, ¿se encuentra la medicina con posibilidades de eliminar todo dolor? Si nos referimos al tratamiento del dolor físico, podemos decir que actualmente la medicina está en condiciones de aliviar todo dolor con fármacos o procedimientos quirúrgicos si estos fueran precisos. Pero hemos de tener en cuenta que el dolor es multidimensional, que además de dolor físico hay un componente de dolor emocional, social y espiritual que para su alivio necesita ser abordado de otra manera, con apoyo emocional, con los recursos sociales necesarios y con el acompañamiento espiritual. Todo ello ayudará a aliviar lo que se llama dolor total en cuidados paliativos. La medicina actualmente dispone de una cantidad de fármacos analgésicos inmensa para poder administrar por vía intravenosa, subcutánea, rectal, transcutánea, transmucosa, con una potencia analgésica suficiente para aliviar todo tipo de dolor. Pero para tratar bien el dolor hay que creer al enfermo cuando dice que le duele. Hay que identificar bien el tipo de dolor que padece para elegir el fármaco adecuado y hay que conocer bien el medicamento que vayamos a emplear. Es conveniente que tengamos en cuenta que los médicos que estamos comprometidos en el abordaje del dolor hemos de considerar que el inadecuado tratamiento del mismo, cuando disponemos del conocimiento y los medios para ello, no es solo una falta ética, sino además una negligencia médica. El enfermo tiene derecho a ser aliviado de su dolor y nosotros tenemos el deber de aliviárselo. Para hacerlo bien y para que la medicina cumpla con los objetivos de eliminar el dolor de las personas, en primer lugar, no debemos de permitir que alguien sufra dolor por ignorar de cómo hacerlo o por temor a aliviarlo con las dosis suficientes y por creencias erróneas. Segundo, no se debe formar a las nuevas generaciones de médicos en el tratamiento del dolor solo desde el punto de vista estrictamente científico, sin tener presente la dimensión cultural, social, psicológica, espiritual y humana. Y por último, hay que aliviar el dolor de nuestros enfermos
porque no debiera de ser un privilegio para ellos, sino un imperativo ético para nosotros. ¿Se puede hablar de medicina predictiva, medicina preventiva, medicina terapéutica, medicina del cuidado y medicina del acompañamiento? En este sentido, te preguntamos, Jacinto, ¿en cuál de ellas entrarían los cuidados paliativos? La medicina paliativa tiene su papel en cuidados paliativos, así como la medicina terapéutica y la medicina preventiva, pero sin duda los cuidados paliativos tienen que ver fundamentalmente con la medicina del cuidado y la medicina del acompañamiento. Cuando cuidamos a un enfermo en fase terminal, hemos de prevenir los efectos secundarios de la medicación que le administramos para aliviar el síntoma que le provoca el sufrimiento. Por ejemplo, tenemos que tratar de prevenir el estreñimiento que produce cuando administramos morfina para el dolor. Esto es medicina preventiva en cuidados paliativos. En otras ocasiones hemos de curar alguna enfermedad, por ejemplo, como una neumonía que pueda aparecer durante el proceso de morir, que es una infección y que tenemos que curar esa infección para evitar que le provoque un sufrimiento añadido, con esa fiebre que le provoca malestar y con ese dolor que le puede provocar esa neumonía. Por ello considero que la medicina preventiva, la medicina curativa y la medicina paliativa son complementarias y de mucha utilidad para el enfermo que se encuentra en fase terminal. Los profesionales de la salud, desde luego, hemos de conocer y dominar estas tres disciplinas de la medicina si queremos ayudar a nuestros enfermos. Es verdad que en la Facultad de Medicina se nos ha enseñado mucho más a prevenir enfermedades, a resolverlas cuando no hemos sido capaces de prevenirlas, pero no hemos aprendido lo suficiente o no nos han enseñado lo suficiente a tratar de aliviar, de cuidar, cuando no hemos sido capaces ni de prevenir ni de curar la enfermedad. Por eso creemos que es muy importante apostar por una medicina paliativa. Y para terminar, Jacinto, una pregunta más. ¿Son los cuidados paliativos la gran laguna de nuestro sistema sanitario? El Atlas de Cuidados Paliativos Europa 2019 mostró unos datos referentes a la situación de los cuidados paliativos en España. Este informe nos dio un toque de atención porque nos hemos estancado en los servicios de cuidados paliativos en nuestro país. De los 51 países europeos analizados, España ocupa el puesto 31 en número de servicios de cuidados paliativos por habitante. Es decir, estamos por debajo de la media europea. Según los datos del citado informe, los cuidados paliativos son una gran laguna de nuestro sistema sanitario. En España fallecen al año 228.000 personas que requieren este tipo de atención y se estima que 80.000 personas no han podido acceder a este tipo de cuidados. Y lo que aún es peor, en los próximos años se prevé que el 50% de la población española va a necesitar esta atención al final de la vida. Tenemos un largo camino por recorrer para alcanzar los estándares recomendados y poder dar respuesta a esta creciente demanda. Tenemos mucho que hacer todavía para que haya un desarrollo adecuado de los cuidados paliativos en nuestro país. Tras esta interesante entrevista, finalizamos nuestro podcast compartiendo el decálogo para cuidar bien al final de la vida, con el que el propio autor finaliza el cuaderno. Tratar al enfermo como una persona hasta el momento de su muerte, y que no solo se le contemple como una estructura biológica, sino que además se tenga en cuenta su dimensión emocional, social y espiritual. Que se le permita al enfermo expresar sus propios sentimientos y emociones sobre su forma de enfocar la muerte. Que se le permita al enfermo participar en las decisiones que incumban a sus cuidados. Que no se le deje morir solo, abandonado por sus seres queridos ni por los profesionales.
que se responda a sus preguntas con sinceridad, que no se le engañe, que se le respete su individualidad y no se le juzgue por sus decisiones, aunque sean contrarias a las de quienes le atienden. Que le cuiden personas solícitas, sensibles y entendidas, intentando comprender sus necesidades y que además sean capaces de obtener satisfacción del hecho de ayudarle a afrontar la muerte. Que quien le cuide al final de la vida lo haga como le gustaría que le cuidaran a él cuando llegue su momento. Que no le precipiten deliberadamente su muerte, pero que tampoco prolongue innecesariamente su agonía, sino que le ayuden a no sufrir mientras llegue su muerte. Y que se atienda a sus seres queridos después de su muerte para aliviar su pena. Desde Fundarética os agradecemos que nos hayáis elegido para compartir un rato de reflexión ética. Y os animamos a compartir este podcast con más personas y comunidades, así como a seguir profundizando en la temática del mismo con la lectura del cuaderno Cuidados Paliativos, que podéis descargar gratuitamente en la web www.fundaretica.org o adquirir en formato papel en la editorial Perpetuo Socorro, www.pseditorial.com.